del 10 al 16 de febrero. Segundo libro de Nefi, capítulos del 6 al 10. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios. Durante su lectura del segundo libro de Nefi, capítulos del 6 al 10, medite sobre lo que el Señor está tratando de enseñarle. Conforme reconozca esas verdades, anótelas y considere en oración cómo puede actuar en consecuencia con lo que está aprendiendo. Anote sus impresiones. Ya habían transcurrido al menos 40 años desde que la familia de Ley partió de Jerusalén. Se hallaban en una tierra desconocida, a medio mundo de distancia de Jerusalén y del resto del pueblo del convenio de Dios. Ley había muerto, y su posteridad había comenzado un conflicto que duraría varios siglos entre los nefitas, que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios, y los lamanitas que no creían. Segundo libro de Nefi, capítulo 5, versículo 6. En esas circunstancias, Jacob, que era el hermano menor de Nefi y que había sido ordenado como maestro de los nefitas, quería que el pueblo del convenio supiera que Dios nunca se olvidaría de ellos, por lo que ellos nunca debían olvidarse de él. Este es un mensaje que con toda seguridad necesitamos en el mundo actual, en el que se ridiculiza a los convenios y se rechaza la revelación. Acordémonos de él, porque no somos desechados. Grandes son las promesas del Señor, declaró él. Segundo libro de Nefi, capítulo 10, versículos 20 y 21. Entre esas promesas, ninguna es mayor que la promesa de una expiación infinita para vencer la muerte y el infierno. Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículo 7. Por ello, Jacob concluye diciendo: anímense, pues, vuestros corazones. Segundo libro de Nefi, capítulo 10, versículo 23. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Segundo libro de Nefi, capítulos del 6 al 8. El Señor es misericordioso con su pueblo y cumplirá sus promesas. Con el fin de ayudar a su pueblo a entender que ellos formaban parte de la casa de Israel y que podían confiar en Dios y en sus promesas, Jacob citó profecías de Isaías que están registradas en el segundo libro de Nefi, capítulos del 6 al 8. Isaías describió el esparcimiento de Israel y la promesa del Salvador de que recogerá y redimirá a su pueblo. Durante la lectura, medite en preguntas como las siguientes. ¿Qué aprendo acerca del amor redentor que el Salvador siente por mí? ¿Qué tipo de consuelo ofrece el Salvador a quienes lo buscan a Él? ¿Qué puedo hacer para esperar más fielmente por el Salvador y sus bendiciones prometidas? Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos del 1 al 26. Mediante su expiación, Jesucristo libra a todas las personas de la muerte física y espiritual. ¿Qué palabras o imágenes utilizaría para comunicarle a una persona la extrema necesidad de que un Redentor nos rescate de la muerte y el pecado? Jacob empleó las palabras terrible y monstruo. ¿Qué enseñó Jacob acerca de ese monstruo, muerte e infierno y el escape que Dios ha preparado para nosotros? Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículo 10. Al leer segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos del 1 al 26,
Considere marcar con un color lo que nos sucedería sin la expiación de Jesucristo. Luego, con otro color, podría marcar lo que recibimos mediante la expiación del Salvador. ¿Qué verdades encuentra usted acerca de la expiación de Jesucristo que lo lleva a alabar la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia? Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículo 8. Véase también expiación de Jesucristo, temas del Evangelio, topics.churchofjesuschrist.org. Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos 27 al 54. Puedo venir a Cristo y recibir las bendiciones gloriosas de su expiación. Jesucristo vino al mundo para salvar a todos los hombres si éstos escuchan su voz. Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículo 21. Cursivas agregadas. En otras palabras, debemos estar dispuestos a aceptar las bendiciones salvadoras que Él ofrece. Luego de describir el gran plan de redención, Jacob dio unas importantes advertencias e invitaciones que se hallan en el segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos 27 al 54, para ayudarnos a recibir las bendiciones de la expiación. Podría anotarlas en una tabla como la siguiente. Advertencias. Invitaciones. ¿Qué se siente inspirado por el Espíritu a hacer en respuesta a esas advertencias e invitaciones? Segundo libro de Nefi, capítulo 10, versículo 20 y 23 al 25. Gracias al sacrificio de Jesucristo, puedo animar mi corazón. El mensaje de Jacob era uno de gozo. Os hablo estas cosas, dijo él, para que os regocijéis y levantéis vuestras cabezas para siempre. Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículo 3. En su lectura del segundo libro de Nefi, capítulo 10, versículos 20, 23 al 25, ¿qué encuentra que le brinda esperanza? ¿Qué más halló en el segundo libro de Nefi, capítulos del 9 al 10, que le haya dado esperanza? ¿Qué hará para recordar estas cosas cuando se sienta desalentado? Véase también Juan, capítulo 16, versículo 33. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación, se presentan algunas ideas. Segundo libro de Nefi, capítulo 8, versículos del 3 al 7. Cuando lean el segundo libro de Nefi, capítulo 8, versículo 3, podría mostrar fotografías de un desierto y un jardín. ¿Cómo tornará el Señor los desiertos de nuestras vidas en jardines? En los versículos del 4 al 7, ¿qué nos aconseja el Señor hacer para recibir el gozo que se describe en el versículo 3? Segundo libro de Nefi, capítulo 8, versículos 24 al 25. ¿De qué modo nos fortalecen las alentadoras palabras que dirigió Isaías al pueblo de Sión en nuestros esfuerzos por llegar a ser discípulos más fieles de Jesucristo? ¿Cómo las expresiones despertar y vestirse se asemejan a lo que Dios desea que hagamos espiritualmente? Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos del 1 al 26. ¿Qué podría hacer su familia
para entender mejor la magnitud de la expiación infinita de Jesucristo? Versículo 7. Podrían quizás ver o pensar en cosas que parecen infinitas en número, tal como las briznas de hierba en un campo, los granos de arena en una playa o las estrellas en el cielo. ¿Cómo es infinita la expiación del Salvador? ¿Qué frases del segundo libro de Nefi, capítulo 9, profundizan nuestra gratitud por lo que el Salvador hizo por nosotros? Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos del 27 al 44. Un día de esta semana, su familia podría escudriñar el segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos 27 al 38, y buscar las advertencias que van precedidas por ay. ¿Cuáles de esas advertencias parecen ser especialmente importantes que su familia las analice? Otro día podrían escudriñar el segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos del 39 al 44, buscando lo que Jacob invitó a su pueblo a recordar. Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículos 28 al 29 y 50 al 51. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres? Versículo 28. ¿Qué podemos hacer para valorar más las cosas de Dios y valorar menos las cosas del mundo? Segundo libro de Nefi, capítulo 9, versículo 45. Quizá a su familia le gustaría hacer una cadena de papel y luego tomar turnos para ponérsela y quitársela. ¿En qué sentido son las cadenas como los pecados? ¿Cómo nos ayuda el Salvador a sacudir las cadenas? Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven, Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Procure estar disponible y accesible. Algunas de las mejores oportunidades para enseñar comienzan con una pregunta o una inquietud en el corazón de un integrante de la familia. Hágale saber, con sus palabras y acciones, que está deseoso de escucharlos. Véase Enseñar a la manera del Salvador, página 16.